Uno. Hola a todos, buenos días, bienvenidos nuevamente al 12º Congreso Peruano de Ornitología. Vamos a dar inicio a la primera ponencia magistral del día de hoy, que va a estar a cargo del doctor Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza. El doctor Adolfo Navarro es profesor titular en el Museo de Zoología, Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser el curador de la colección ornitológica. El doctor Navarro es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo de investigación se desarrolla en las áreas de biodiversidad, sistemática, biogeografía y conservación de las aves. Ha publicado más de 150 artículos científicos, producto de sus trabajos de campo en México y el extranjero, principalmente en los bosques de montaña. Asimismo, ha escrito varios capítulos de libros especializados en revistas científicas y de difusión, tanto nacional como extranjera, así como libros para el Fondo de Cultura Económica, CONAVIO y la UNAM. Ha fungido como editor asociado de revistas indizadas en su área, como IBIS, Ornitología Neotropical, Revista Mexicana de Biodiversidad, y como árbitro en revistas de suma importancia a nivel internacional en áreas de su especialización. El impacto de sus trabajos alcanza más de 600 citas, la mayor parte referidas en el Science Citation Index. Su calidad como investigador se manifiesta al alcanzar el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, al ser nombrado investigador asociado del Biodiversity Institute de la Universidad de Kansas, así como por su ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, como su ingreso al Comité Ornitológico Internacional, su acreditación como Fellow de la American Ornithologists Union por sus contribuciones a la ornitología de Norteamérica y su distinción con la medalla Miguel Álvarez de Toro otorgada por la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves de México, por sus contribuciones de vida a la ornitología mexicana. Por todo ello, el doctor Navarro es considerado el ornitólogo más connotado de México. El día de hoy tendremos el honor de escuchar al doctor Adolfo con su conferencia magistral titulada, no sé si me pueden poner la claqueta, Construyendo conocimiento para entender los patrones biogeográficos de la bifauna en el neotrópico. A continuación voy a dar pase al doctor Adolfo para que pueda comenzar con su ponencia. Adelante, Adolfo. Gracias, Jorge Tiravanti, a Fernando, a Tomás, a Eduardo, a todos los que me hicieron el honor de invitarme. No podía yo estar más honrado al estar aquí hablando en el Congreso de Ornitología del Perú. El Perú es un país hermano para los mexicanos, pero además es un país que yo traigo tatuado en el corazón porque realmente tengo grandes amigos y tengo grandes experiencias en el Perú y me da mucho gusto que me hayan invitado. Yo al principio pensé que Jorge Tiravanti me estaba haciendo una mala broma. Y dice, ay, es que va a ser el Congreso de Ornitología Peruana y queremos que hables. Y dije, ah, caray, ¿de qué les voy a hablar? Digo, pues yo les puedo hablar de los que sé preparar anticuchos y papa a la huancaína, pero pero mi experiencia en ornitología de Perú ante todas las personas que están aquí, personalidades del conocimiento de la biodiversidad de aves del Perú, en la que ustedes son privilegiados, pues me ponen en desventaja. Sin embargo, creo que podemos llegar a charlar un poquito acerca de mi experiencia. Sí, de una experiencia de vida en el estudio de la biodiversidad de las aves en un país que tiene muchas similitudes, ¿no? Somos muy similares, a pesar de que le puse mi plática neotropical, porque si no nadie iba a entrar a verla, ¿verdad? Ya después se van a dar cuenta que mi parte del neotrópico de la que yo les voy a hablar tiene también muchas similitudes con lo que sucede en su parte del neotrópico en la que están la mayoría de ustedes, pero que compartimos una serie de necesidades científicas de conocimiento, de entendimiento de cómo se genera y cómo se mantiene la diversidad biológica, que a lo mejor les es interesante y sobre todo a mí me gusta mucho dirigir esta plática hacia los estudiantes a los que
este tipo de experiencias que nosotros tenemos les llega al cerebro, pero a veces les llega al corazón y eso los motiva a seguirse preparando en esta. Entonces, si me pasan la primera, por favor. Este, Fíjense que bueno, ahí está mi plática y ahí les puse el otro, ese pajarito que está ahí es uno de sus géneros endémicos de México. Pero mi historia comienza hace más o menos 30 años en que había una reunión de famosos estudiosos de la biodiversidad aquí en México y que agarraron a tres en ese momento jovencitos, ¿sí? Una jovencita y dos jovencitos, uno de ellos un gringo que nunca había estado en México más que para esa reunión, y les dijeron, oigan, ¿por qué no para esta reunión que tenemos para analizar la biodiversidad de México, ustedes trabajan con el capítulo de aves? Y pues nos sentimos muy machos, muy inteligentes, vamos a entrar. Entonces empezamos a generar un capítulo que ha sido bastante utilizado, pero sobre todo que nos enseñó mucho. Pásenme la siguiente, por favor. Una de las cosas que nos enseñó es que si yo quiero entender la diversidad de una región cualquiera, tengo que hacer un trabajo más allá de solamente ir a ver aves o recopilar datos, sino que tengo que aprender a encontrar información. Si la información es lo central de esta plática, la información es la riqueza que nos permite abarcar todas las preguntas de diferentes estilos que nos queramos hacer para entender la diversidad de una región cualquiera, en el neotrópico o en cualquier parte del mundo. Y aquí les ilustro unos autores famosos del siglo XVI y XVIII que contribuyeron básicamente a la ornitología mexicana. Me pasas la que sigue, por favor. Pero la pregunta científica, nosotros la heredamos de personajes que generaron publicaciones basadas en un amplio conocimiento geográfico y taxonómico de la bifauna del país. Y aquí les tengo dos ejemplos. Uno de ellos es el de Ludlow Griscom, que está aquí a la izquierda, que por el año 1950 empezó a preguntarse cuál es la distribución y el origen de las aves de México. Y distribución es una palabra que voy a estar mencionando N veces a lo largo de esta plática, porque al final mi plática dice los patrones biogeográficos, y eso tiene que ver con cómo entendemos que las especies están dispersadas, distribuidas a lo largo de la Tierra. El otro es Edward Alfonso Goldman, del Smithsonian, ¿sí? Que también hizo una expedición muy importante a lo largo del país durante muchos años, ahí finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pásame la que sigue, por favor. Una de las primeras cosas que uno se da cuenta, esté donde esté, es que la complejidad de entender la diversidad de cualquier grupo taxonómico en una región tiene que ver con que el grupo que nosotros estamos analizando ha tenido diferentes comportamientos, tanto en el presente como en el pasado cercano, como en el tiempo histórico, y que depende de muchos eventos. Y esos eventos tienen que ver tanto con la propia biología de los organismos que estamos estudiando, como con la propia dinámica de la Tierra. Un biogeógrafo muy famoso, que no era neotropical, pero vivía en el neotrópico, vivía en Venezuela durante mucho tiempo, que fue León Croazat, dijo, la Tierra y la vida evolucionan juntas. Y entonces, entender lo complejo de la conformación de una fauna, en este caso la de las aves, que es la que es un congreso de ornitología, es la que nos junta a todos aquí. Yo traté de ilustrar aquí con estas flechas que Griscom dijo, bueno, para entender la bifauna de México yo tengo que entender en elementos. ¿Sí? Tengo elementos que vienen del norte y que confluyen hacia México, tengo elementos que vienen del sur, de Sudamérica, que cruzaron a través de un puente, otros vienen del Caribe y otros se generaron in situ y otros vienen por chiripazos desde el Neártico, desde África, desde el Paleártico, perdón, de África, y el entender cómo el ensamblaje a través del tiempo se ha ido formando es una parte crucial de nuestro conocimiento de la diversidad biológica. Me pasas la que sigue. Griscom hizo trampa, y les voy a decir por qué hizo trampa. Para generar todo ese conocimiento tan importante y entender la distribución y origen de las aves de México, se basó en algo que es importantísimo para todos nosotros, que son los datos primarios. Y los datos primarios venían de las colecciones, y en el caso de esos señores, de Griscom está en este equipo de estos 4 señores de Friedman, Moore, Griscom y Miller, tenían a su disposición una colección enorme que hizo durante más de 30 años el señor viejito que está en la esquina superior derecha, que es Chester Lamb, un colector profesional que recopiló cerca de 70,000 ejemplares de aves y mamíferos de México
y que estaban localizados en la colección privada del profesor Moore, que está ahí trabajando con ella. Al final, el mensaje de esta diapositiva es, tenían información, y gracias a esa información y gracias a ese amplio reconocimiento de muestreo, pudieron hacer muchas interpretaciones. Me pasa la que sigue, por favor. Para yo entender la diversidad biológica, y voy a hablarlo muchas veces, nosotros necesitamos un estudio multiescalas. Y la perspectiva que nosotros usamos para entenderla siempre es geográfica, en la mayor parte de las veces es geográfica. Y para poder hacerlo, la experiencia de unos ornitólogos, ahora viejitos, pero que antes éramos jóvenes mexicanos, fue que teníamos que empezar a recopilar la información. Teníamos que empezar a trabajar en diferentes frentes para yo poder llegar a contestarme diversas preguntas que tenía yo acerca de las aves de mi región, de mi país. Me pasa la que sigue, por favor. Lo primero que salta a la vista es que los mexicanos, como ustedes los peruanos, no los voy a perdonar, siempre tenemos la bandera. Somos un país megadiverso y cada quien entiende lo que se le pega la gana. ¿Sí? Si yo tuviera la oportunidad de preguntarles a muchos de los chicos que están aquí estudiando, oye, ¿qué es país megadiverso? Es que tiene mucha diversidad y eso me lo contestan mis alumnos de la Facultad de Ciencias. El país megadiverso, estos países megadiversos son un club de entidades biopolíticas, ¿sí? En las cuales está contenido el 70% de la diversidad biológica de los grupos que analizaron. Eso es lo que significa megadiverso. Por eso es que es un club, ¿sí? Tienes que tener ciertos números y ciertas características. La cosa es que efectivamente es un club que nos sirve mucho para escribir grants, que nos sirve mucho para analizar nuestros trabajos, pero también nos sirve para enfocar, si me pasas la que sigue, nuestras preguntas a otros aspectos científicos que tienen que ver con la distribución de las especies. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Nosotros decimos, es que nosotros estamos en medio de dos regiones biogeográficas. Cada vez que digamos esto, es importante entender a qué nos referimos, qué es una región zoogeográfica, qué es una región biogeográfica. Tiene que ver con distribución general de los grupos mayores, de los grupos taxonómicos mayores, principalmente aves y mamíferos. Y entonces para nosotros, no, pues es que estamos, miren, mi región, mi pedazo de neotrópico que yo estudio está en el área de confluencia de dos regiones. Eso lo hace muy importante. Ustedes en Perú, en Colombia, en Brasil, porque hay varios ahí regados ahorita bien en la lista, trabajan en regiones que tienen sus particularidades de situación geográfica con respecto a estos tipos de regionalizaciones. Hay que buscarlos, ¿sí? Hay que entenderlos. Me pasa la que sigue, por favor. Nuestra región del neotrópico que estamos estudiando, en mi caso, tiene una historia geológica bien compleja. Y esto es nada más para ejemplificar que la formación del puente de Centroamérica hace algunos millones de años y esa conformación paulatina de las tierras emergidas han producido que efectivamente hay un tránsito de faunas, de biotas, de floras y faunas a lo largo de ese puente que recién se formó. Si me pasa la que sigue, por favor. Y como nosotros entendemos nuestra región, ¿sí? En este mapa de México, es que nuestra región biogeográficamente es una zona de transición. Eso quiere decir que nosotros tenemos una mezcla de biotas, ¿sí? De aves, de mamíferos, de plantas, que tienen diferentes orígenes biogeográficos y que han llegado a confluir en esa región simplemente por la aparición de ese puente y ahora a través del desplazamiento en miles y millones de años han confluido en una misma área. Sí, me pasa la que sigue. Como ven, son fundamentos que nos ayudan a generarnos preguntas también, que eso es algo muy importante. Mi país, como el suyo, y ese es uno de nuestros orgullos, tiene una complejidad ecológica, geográfica muy grande, una historia geológica y paleoecológica también muy compleja, lo cual ha generado que se desarrollen a lo largo de la evolución muchas formas endémicas restringidas a estas zonas particulares de nuestro territorio y que al final forman parte de esa riqueza de especies y de esa enorme confluencia de organismos de diferentes orígenes que forman la bifauna nacional. Entonces, si me pasas la que sigue, por favor. Ah, caray, vi una.
luz extraña que apareció. Me pasa la que sigue, por favor. En su conjunto, eso nos da la pauta para preguntarnos muchas cosas acerca de esa diversidad, ¿no? Y los investigadores de la biodiversidad, como que hemos agarrado muchos caminos para poder estudiarla, ¿no? Le hemos fragmentado, le hemos sacado sus diversos componentes, sí, que tienen que ver algunos más con la ecología, otras con el recambio de especies, con el número de especies, en fin, es la diversidad alfa, beta y gamma, índices de similitud, tenemos muchas maneras de matar las pulgas para desmenuzar esos componentes de la diversidad biológica. Pero si me pasas la que sigue, a mí me gusta enfocarla en tres grandes niveles generales que a mí me ayudan desde el punto de vista científico que yo sigo a entender la diversidad. Y yo digo, hay tres niveles de la diversidad. Una es la diversidad genética, que es la diversidad de genes que portan los organismos del planeta, y ahí está representado un conjunto de especies o una especie, dependiendo del humor de los taxónomos, porque así funcionamos y ahorita lo vamos a ver, que me muestran que las entidades evolutivas que vemos en el mundo presentan una diversidad de genes que se expresan también de diferente manera. Me pasa la que sigue, por favor. Tenemos una diversidad taxonómica y esa nos gusta mucho a los taxónomos, obviamente, ¿no? Porque esas entidades individuales que nosotros llamamos especies, ¿sí? Son la unidad a partir de la cual yo estoy trabajando para entender los patrones de la diversidad biológica, ¿no? Ahí tengo algunas especies que tuve el honor de conocer durante mi trabajo de campo en Ayacucho hace ya muchos años. Creo que todavía no se juntaba Norteamérica con Sudamérica en esas épocas cuando trabajé ahí. Me pasa la que sigue, por favor. Y obviamente en un nivel más alto está la diversidad ecológica, ¿no? Que se trata de la complejidad, la diversidad de cómo los organismos interactúan con su medio y con otros organismos para conformar esos ensambles. A mí me gusta esta, pásame la que sigue, por favor. A mí me gusta esta clasificación. Y me da la pauta, en mi experiencia de estudioso de la diversidad biológica de una región norte del Neotrópico, para partir de reconocer mis unidades, que son estas especies, y con ellos empezar a contestarme preguntas. ¿Sobre qué? Sobre cuál es el origen y el mantenimiento de la diversidad biológica. Desde la primera diapositiva se los dije, eso es a mí lo que me gusta investigar, es lo que me importa. ¿Sí? Me pasa la que sigue, por favor. Un primer énfasis, y hay varios aquí que me van a entender muy bien. La gran materia prima que yo tengo para hacer estudios de diversidad biológica se encuentra en las colecciones biológicas, en esos especímenes, en esos pajaritos muertos que han donado sus cuerpos con sus datos para brindarnos información. Y la primera fuente, y esos especímenes van a ser mi herramienta más importante para yo preguntarme lo primero que quiero saber, ¿cuántas y cuáles especies hay en mi región? Y me pasas la que sigue, por favor. Nosotros somos menos afortunados que ustedes en el Perú. Sí, esa es una curva de acumulación de especies, de la descripción de especies de aves de México. Sí, lo que quiere decir es que la gráfica de abajo, no tengo el apuntador, pero ven, la curva de abajo, que está en una línea oscura, es el número de especies que se describen por ciertos tiempos, en ciertos lapsos de tiempo, y la curva gris más delgada es la curva de acumulación que dice, se van sumando las especies que voy describiendo. Para México, esta curva es casi asíntota, quiere decir que tenemos nosotros ya pocas especies nuevas que agregaron nuestros listados. Esta curva se alimenta de especies nuevas que van apareciendo y son descritas formalmente por los taxónomos. Ustedes son privilegiados, me da envidia de la verde, de la mala, ¿sí? Pero finalmente tienen una riqueza ahí todavía ustedes en el conocimiento básico de la diversidad que tienen. Me pasa la que sigue, por favor. Los biólogos de la diversidad biológica tenemos también una obligación. Tenemos la obligación de referirnos a los marcos de referencia evolutivos, que son los taxonómicos, para poder hacer una descripción correcta de nuestra diversidad y de los patrones que ella presenta.
Nuestra obligación es conocer los diferentes niveles y en las aves nosotros tenemos una actividad de taxónomos muy importante en todo el mundo, sí, que nos están retroalimentando. Y aquí les tengo un ejemplo. Nos estamos preguntando hasta el día de hoy, y ayer salió otro artículo nuevo sobre la filogenia de las aves, o yo lo descubrí, en el que nos dicen, vean, lo que entendíamos de cómo se organizaban los grandes grupos de las aves está cambiando, ¿sí? Y es nuestra obligación saberlo. Sí, no podemos evitarlo. Toda la diversidad que vemos es producto de la evolución y eso es lo que tenemos nosotros reflejado en estos marcos de referencia. Si me pasas la que sigue, por favor. Los biólogos de la diversidad y taxónomos también tenemos que enfrentarnos y tratar de convencer a los demás de que nuestro trabajo está dando un marco de referencia evolutivo a la diversidad, a las entidades que conforman la diversidad, pero que a veces conllevan cambios en lo que la gente normal, común y corriente no entiende como son los cambios de la nomenclatura. Yo, por ejemplo, ese es un trabajo que hicimos hace algunos pocos años, en las que reestructuramos las relaciones filogenéticas de un grupo de pájaros carpinteros que en general eran, se decía el género Melanerpes, pero que después de nosotros hacer un análisis profundo, pensamos que la mejor manera de comunicar a nuestros colegas que en realidad ese género Melanerpes está formado de diferentes entidades evolutivas es a través de los nombres que les damos. Entonces lo que van a ver ustedes a la derecha son propuestas de nombrar los géneros de acuerdo justamente a ese punto de vista y ese marco de referencia evolutivo que nosotros generamos a través de nuestras investigaciones. Me pasas la que sigue, por favor. Tenemos que sufrir y soportar que se nos desaparezcan las especies endémicas y los géneros endémicos, ¿sí? Nos da mucho dolor, por ejemplo, que un género endémico, que era el género Mimodes, endémico, entre comillas, de la isla Socorro en el Pacífico, pues al hacer un análisis filogenético profundo se nos acomodó aquí con todos los demás sensontles, como les decimos nosotros, del género Mimus. Pues bueno, perdimos un género endémico, no importa, no importa. Lo que tenemos es más información evolutiva de cuál es el posible origen de esa especie que a lo largo de su estancia en esa isla por muchos miles de años ha diferenciado de manera que la reconocemos como diferente, ¿no? Me pasa la que sigue, por favor. Y tenemos pocas especies nuevas. Sí, nosotros hemos ido a sitios recónditos, hemos utilizado nuevas herramientas para descubrir especies, herramientas que vienen de los datos genéticos, de los datos morfológicos, pero bueno, ese es el menor de los casos en el contexto de mi norte del neotrópico que yo les estoy presentando a ustedes. Me pasa la que sigue, por favor. Hay otra cosa con lo que los estudiosos de las aves y de la diversidad nos enfrentamos. Así como Adolfo Navarro y su equipo tienen una visión de la taxonomía, hay muchas visiones de la taxonomía de los grupos de las diferentes regiones y a veces tienen diferencias sustanciales. ¿Por qué? Porque parten de principios y métodos científicos particulares que nos llevan a reconocer diferentes entidades de acuerdo a la aplicación de esos principios. En el caso de nosotros y de ustedes seguramente, pues tenemos una variedad de, de puntos de vista taxonómicos que nos llevan a ligeras o muy grandes diferencias en los listados de especies que nosotros utilizamos para hacer nuestros análisis. En general, se ha utilizado el checklist de la AOS ahora, de la American Ornithology Society, de la American Ornithological Society, que finalmente tiene un principio de trabajo, que es las especies que reconocen son especies que caen dentro del concepto de especie biológico, que tiene que ver con la posibilidad o la evidencia de hibridaciones de diferentes poblaciones entre diferentes taxones para definir el estatus de especie de los grupos. ¿Sí? Eso es chisme. Y bueno, me pasas la que sigue, por favor. Parte de los ornitólogos ex jóvenes que les platiqué al principio, nos enojamos con algunas de esos puntos de vista taxonómicos. ¿Por qué?
Nuestro trabajo, lo van a ver después, nos llevó a analizar muchos especímenes de todas las especies de México y nos dimos cuenta de que eso no reflejaba la verdadera diversidad de aves que nosotros estábamos percibiendo. ¿Sí? Entonces hicimos una propuesta basada en un concepto alternativo de especie, nos fue como en feria, ¿sí? Nos regañaron, nos insultaron, no nos la publicaban, rebotó por todas las revistas hasta que llegó esa hermosa revista brasileña digital que y y al final nosotros revisamos casi las más de 1000 especies de aves de México bajo un nuevo punto de vista taxonómico. Me pasa la que sigue, por favor. Lo que nos llevó a una serie de hipótesis, ¿sí? Y eso es muy relevante para estudiar la biogeografía. Esta gráfica es tal vez un poco difícil de entender, pero lo que dice aquí es que nosotros analizamos 1000 especies. 135 especies de ellas nuestra percepción es que estaban conformadas por más de una especie, no eran una sola. ¿Sí? Y por ejemplo, esta barra quiere decir que 92 especies, después de que nosotros las analizamos, en realidad están conformadas por 2 especies. 24 especies estaban conformadas por 3 especies nuestras y así sucesivamente. Sí, no voy a abundar en esto. Lo importante es que les quede el mensaje de que si nosotros utilizamos otro planteamiento metodológico y conceptual, podemos llegar a reconocer diferentes formas de ver la biodiversidad. Me pasa la que sigue, por favor. Son números nada más, para que se den cuenta de qué tan relevante es esto. ¿Sí? 1069 especies biológicas se volvieron 1257 especies evolutivas. Es la misma diversidad, no nos inventamos ninguna, pero los diferentes puntos de vista nos cambian la numeralia al menos. ¿Sí? Y la numeralia puede ser relevante, porque esa numeralia implica que las formas endémicas al menos cambian significativamente. ¿Sí? Ese punto de vista nos duplicó el número de especies endémicas. Y entonces, eso es placer solamente de los taxónomos, nada más lo hicimos para sentirnos los mejores del mundo. Yo espero convencerlos de que no. Me pasa la que sigue, por favor. Todas esas eran hipótesis de las entidades que nosotros estamos reconociendo. Pero ahora tenemos una diversidad de fuentes de información. A ver, yo tengo una hipótesis que yo les dije al principio, básicamente la basé en la morfología. ¿Qué sucede si yo aplico mi prueba de hipótesis con otro tipo de caracteres y ver si efectivamente esas entidades que yo digo que son las especies de aves de México corresponden a mi hipótesis? Entonces me pasas la que sigue. Entonces tengo aquí los genes, los cantos, la ecología y tenemos otra fuente de información ahí, otro tipo de colecciones biológicas, las de tejidos, las de sonidos, las de fotografías. O sea, el mundo está a nuestros pies, eso creemos. Me pasas la que sigue, por favor. Y ahora les voy a pasar una serie, las van a ver brevemente. Lo único que quiero que piensen es, cada una de esas diapositivas era una hipótesis a probar. Y decía que nuestro listado de referencia básico nos indicaba que era una sola especie. Y utilizando diferentes metodologías y diferentes fuentes de caracteres, vamos a poder ver que no siempre es la realidad. Ven, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos al menos 3 formas, ¿sí? Lo que era una especie, tenemos al menos 3 formas diferentes, ¿no? Que pasaron a nuestro listado. Me pasa la que sigue, esto va a ser muy rápido. En estas tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Lo que era una. A veces, sí, pásame, dale clic, por favor. A veces la evolución nos juega rudo, ¿no? Decía, era una especie y aquí tenemos la complejidad de este grupo es enorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al menos con este juego de datos y este primer análisis. ¿Me pasa la que sigue? Vean cuando lo aplicamos a otro tipo de caracteres, a mí me gusta mucho esto, ¿no? Entonces, la variación genética, la variación morfológica nos dice algo, también la variación vocal. O sea, que hay situaciones en estas entidades en que los diferentes grupos de caracteres van variando de manera concertada y entonces nos dan una información muy, muy valiosa acerca de la evolución. Chlorospingus, ustedes tienen varias formas de todos colores, tamaños y sabores. Esa es
campo fértil para hacerse muchas preguntas evolutivas. Nada más la que sigue, por favor. Esta se me coló, ¿sí? Bueno, esto porque es con uno de mis coautores peruanos, Jano Núñez, hicimos este artículo, pero también nosotros ahora tenemos manera de medir los colores de una manera menos cualitativa y más cuantitativa. Entonces también eso lo estamos agregando a la información que nosotros tenemos para definir nuestras entidades. Pasa a la que sigue. Sí. Si esta la pongo, porque si ustedes se fijan, cada vez que nosotros hacemos un análisis de este tipo, nos volvemos a reflejar, no, nos volvemos a apoyar en la geografía. En este caso se hizo una reconstrucción de áreas de conectividad de estas formas y otra vez nos está dando información sobre cuántas entidades biológicas, que en este caso encontramos dos, formaban parte de esa unidad que ya estaba probando. ¿Me pasa la que sigue? Pero es tan interesante esto de la evolución que a veces nos llevamos sorpresas, iba a decir, macabras. Como por ejemplo, mi estudiante Arturo Olvera estaba viendo la variación geográfica en este grupo de gorrioncitos, que son el género Sporofila, diciendo que teníamos dos poblaciones de la especie, una en el oeste del país, otra en el este y esa es Centroamérica, que eran diferentes. Bueno, cuando se hace el análisis de datos genómicos, y este es propio de los biólogos evolutivos millennials, les digo yo, es la novedad, resulta que estas dos poblaciones ni siquiera son parientes. Aquí están, véanlas. Están dispersas en dos clados totalmente diferentes. Es que, bueno, yo veo mi cursor muy bien, pero ustedes no están viendo nada. Pero esta parte, estas que están en negritas, lo que ustedes observan, ahí están nuestras poblaciones que estamos analizando. Estamos aprendiendo, estamos sabiendo mucho y estamos integrando información que nos va a servir para lo que sigue. Pásame la que sigue, por favor. Ahora imagínense que no solo lo que hago yo o mi equipo, sino que estamos viendo un bombardeo de la información en todas partes del mundo acerca de los análisis genéticos, morfológicos, vocales de muchos taxones. Eso nos está retribuyendo. ¿Sí? Ese tipo de trabajos que hacen otras personas también nos ayuda a comprobar a falsear o a comprobar nuestras hipótesis acerca de la composición de los taxones. Entonces, nos estamos enriqueciendo. ¿Me pasa la que sigue? Por eso, la primera parte de mi análisis de diversidad me lleva a darme cuenta que yo tengo una diversidad de aves y que de acuerdo a diferentes puntos de vista taxonómicos, que son las dos pies que están a la izquierda, puedo verlos de diferentes puntos de vista. Y esta tabla, lo que quiere ilustrar, la tabla que está a la derecha, les quiere ilustrar que la numeralia tiene sus cambios. Y uno de los objetivos de este artículo era decirles, miren, esa es la diversidad de aves de México, pero va a depender de cómo la perciba, cómo la mida y bajo qué conceptos y métodos yo la analizo. Y eso es algo muy importante. Eso lo tenemos que aprender, de que tenemos que vivir con muchos puntos de vista en el área de la ciencia. La pasta que sigue. Pues bueno, la primera parte de mi chamba ya la hice. Más o menos tengo una idea de cuántas especies hay y puedo decir que si utilizo un concepto de especie, tengo tantas, si utilizo otro, tengo tantas, pero al final esas son yo tengo que elegir una serie de unidades para analizar la segunda parte, que es dónde están. Y para eso yo voy a utilizar diversas fuentes de información. Y nuestro programa de trabajo en mi laboratorio dice, fíjate, tienes especímenes, pero esos especímenes tienen un valor intrínseco mucho más grande que el que solo decirnos si son especies diferentes o no. Tienen datos, sí tienen datos geográficos, tienen datos reproductivos, tienen datos de fechas. Y además, no solamente tengo esos datos de los especímenes, ahora tengo un montón de pajareros, ¿sí? En el mundo, observando aves, obteniendo información, ¿sí? Obteniendo información que es tan valiosa para la conservación, para la economía, como para la ciencia.
Y entonces vamos a aprovecharnos de toda esa información para generar datos importantes sobre la diversidad biológica. Me pasa. Eso sí, mis alumnos que están ahí abajo no estaban en un entorno como muy natural, ¿verdad? Pero bueno, finalmente ustedes disculparán que estaban ahí con sillas y puertas. Pero ese es resultado de la pandemia. ¿Cuál fue la primera chamba? Pues voy a ir a buscar los datos. Entonces nos fuimos a las colecciones biológicas. Ese mapita nos muestra dónde están las colecciones biológicas de aves mexicanas. El tamaño de la bolita nos indica más o menos cuánto, el número de especímenes que tiene cada una de las regiones. Y ahí lo que nos damos cuenta es que una nación rica en diversidad biológica como México, somos el equipo de los megadiversos, tiene una pobreza en colecciones biológicas y datos relativa bastante grande. ¿Sí? La gran riqueza de las colecciones está pues en todos los países que las mantienen desde hace muchos siglos, ¿no? Desde al menos 200 años, ¿no? Que están en Norteamérica y Europa. Y eso es algo que ustedes no han sufrido también, ¿sí? La formación de las colecciones biológicas locales, perdón, pues ha tenido un tiempo de desarrollo un poco más lento. Pero bueno, ahí están. Mi equipo de trabajo fue a revisar esas colecciones. No era la época del Internet cuando lo empezamos. Por fortuna, junto a cada uno de esos museos hay una cervecería o un bar que son muy agradables para comentar el punto acerca de los especímenes. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y eso es lo que resultó, ¿sí? Nosotros ahora tenemos un montón de información, tenemos datos de la proveniencia geográfica y temporal de cada uno de los especímenes de aves de México que están en las diferentes colecciones biológicas. Para esta primera etapa, nosotros teníamos 453,000 puntos de más de 80 fuentes de datos y vean la cobertura geográfica. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Sí? Esa es nuestra materia prima. Me pasa la que sigue. Ahora es la época de Internet, es la época de las colecciones en línea, los datos en línea están disponibles para todos nosotros. Vean la riqueza potencial que tenemos para hacer estudios de biodiversidad. Esto es lo que bajé de GBIF, del Global Biodiversity Information Facility, ¿sí? En cuanto al número de especímenes. Y yo les invito a que vean la cobertura geográfica que tienen. Ahora amplié la región, ahora es México y Centroamérica, y otra vez el tamaño de las bolitas nos dice el número de especies por sitio de colecta con base en los especímenes. Eso es muy importante. Me pasas la que sigue. Y este es el mundo del bird watching. ¿Sí? Esto también baja de GBIF. Y entonces tenemos que la información que nos está proporcionando el trabajo serio de todas esas personas que están en el campo recolectando datos e información ecológica y distribucional de las especies, nos aumenta de una manera genial, ¿verdad? La única desventaja es aquí del muestreo geográfico. Si ustedes se fijan, ¿sí? Tenemos como que concentraciones bien claras en los lugares que son los favoritos para los bird watchers que trabajan en esa región, ¿no? Obviamente les encanta ir a Costa Rica, se ve porque ni siquiera se ve Costa Rica, se ven puras bolitas. Belice. Pero al final, si yo hago una mezcla, ¿sí? De la cobertura geográfica y de la cantidad de datos que hay con las colecciones y los datos provenientes de la observación de aves, tengo una riqueza inaudita. Sí, la verdad, para mí me brillan los ojos. Me pasan la que sigue, por favor. Ya le estoy dando clic para que pase la que sigue. Me pasa la que sigue, por favor. Y entonces hacemos algo. Sí, esos datos yo los voy a meter a un método, ya un día lo platicaremos, pero no es el objetivo de esta plática. Los voy a meter a un programa que me permita a través de esos datos puntuales generar distribuciones potenciales de mis especies. Y entonces voy a tener dos juegos de datos, puntos y distribuciones potenciales. En este caso yo le estoy diciendo que es el modelado de nicho ecológico, que me dice, le pongo variables ambientales, le pongo puntos de presencia y genero un producto que es un mapa potencial de presencia de la especie. No tenemos para ninguna especie la distribución exacta, todas son hipótesis distribucionales. Me pasa la que sigue, por favor. Conseguimos una plata, una lana, decimos nosotros aquí en mi región. Y Conavio dice, bueno,
¿por qué no me ayudas a formar algo que le sirva a todo mundo? Entonces, lo que hicimos fue utilizar toda esa información, depurarla, vaciarla y volver eso un recurso de mapas que puede usar cualquier persona, ¿sí? Entonces, tuvimos una primera versión para solamente México, ¿sí? Y una segunda versión para todo México y Centroamérica, que contiene 1,200 especies en un caso, casi 900, no, casi 1,000 también en el otro. Y bueno, si me pasas la que sigue, lo que tenemos es un recurso. Eso está en Internet, está disponible. ¿Sí? Tenemos todos esos mapas disponibles en un servidor de la Conavio y que yo puedo llevar, además de que tengo el juego de puntos, tengo el juego de mapas y lo puedo llevar a un montón de análisis que me permiten hacerme preguntas divertidas e interesantes y que le den información a muchos tipos de usuarios. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Si me pasa la que sigue. Y eso es más o menos como se ve en la plataforma de Conavio. Lo que ustedes tienen es un mapa que es descargable, ¿sí? Está la distribución potencial, lo que dice es la distribución nuclear, ¿sí? Tiene una fotito ahí de la besita para que no se vea muy plano y muy feo. Y realmente ustedes pueden llegar y tomar ese recurso para hacer lo que quieran. Está libre, de libre acceso, es gratis. Lo único que tiene, como todas las fuentes de datos públicas, es que se le dé crédito a quien lo hizo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el compromiso de darle crédito a todas nuestras fuentes de datos. ¿Sí? GBIF lo pide. Ahora, para cualquier paper que ustedes hagan, GBIF les pide el DOI de su consulta. Y eso está muy bien. Pero ahí está esa fuente de datos. ¿Qué podemos hacer con ella? Vamos a ver algunos ejemplitos. Si me pasa la que sigue, por favor. Este es un juego que hicimos ya hace muchos años, cuando otro virus atacó a este mundo, que fue el virus del oeste del Nilo. Y acuérdense que el virus del oeste del Nilo era un virus que transmitían las aves. ¿Sí? Entonces, con ese mismo principio de los mapas de distribución potencial, jugamos con las aves migratorias de Norteamérica para ver si era factible que transmitieran el virus a otras regiones a través de sus movimientos migratorios. Y vean lo que pasó, es el mismo juego de especies. Este es el verano de una serie de especies migratorias que seleccionamos. Si me pasa la que sigue, ese es el invierno. ¿Sí? Entonces, lo que estamos percibiendo ahí como primer ejemplo es cómo cambia la riqueza de especies, que eso es lo que estamos midiendo de una manera estacional, y eso utilizando esta herramienta de la predicción de las áreas de distribución. ¿Me pasa la que sigue? La pregunta más básica la podemos contestar: oiga, doctor Navarro, ¿cuántas especies hay cuáles son los patrones de la riqueza de especies del país, del norte del neotrópico? Y aparte yo les hice trampa, otra vez les digo, porque no todo mi país es neotrópico, ¿eh? Tenemos una buena parte que es neártica y locochona. Pues ahí están. Pues ahí está la riqueza de especies. Pásame la que sigue, por favor. Oiga, Adolfo, ¿dónde hay mayor número de especies endémicas? Ahí están. Y ven, aquí les estoy presentando dos alternativas que tienen que ver con algo que vimos antes, que es el punto de vista taxonómico. Mira, si tú utilizas el concepto biológico de especie, estas son las áreas donde hay más endémicos. ¿Sí? Y seguro que ustedes ya están viendo su mapa del Perú y están visualizando cómo se comportan esas formas endémicas. Pásame la que sigue. Pero miren, si yo utilizo otro tipo de sistemática, ¿sí? Otro tipo de concepto de especies, mis áreas de endemismo cambian. ¿Sí? Cambia el número de especies endémicas que encuentro en cada región. Son preguntas básicas de cualquiera que esté interesado en conocer las aves de un sitio. Básicas. Yo voy a observar aves. Oiga, dígame, si yo llego a Oaxapampa, ¿cuántas endémicas voy a ver? ¿Sí? Dime cuántos migratorios. O sea, la verdad va más allá del ejercicio académico que estamos haciendo nosotros para entender los patrones de diversidad biológica. Me pasa la que sigue, por favor. Podemos jugar. Miren, este articulito lo hicimos hace un tiempo, en el que utilizamos un método de reconstrucción biogeográfica que se llama el análisis de parsimonia de endemismos,
que utiliza un algoritmo de parsimonia, como dice su nombre, para entender cómo se regionaliza la diversidad, cómo se agrupa. Y las dos gráficas son bien interesantes. Vean, la gráfica de la izquierda es el mismo análisis utilizando solamente los puntos de presencia en esta cuadrícula. Pero ustedes vieron en una diapositiva anterior que la de distribución de los puntos de colecta de los especímenes no era pareja, ¿sí? Sino tenía sitios de concentración. Vean la forma de esa regionalización de la izquierda contra la que utilizó llenando cada uno de los cuadritos con la distribución potencial. ¿Sí? Estamos llenando huecos del muestreo a través de ese tipo de análisis. Y entonces podemos entender la biogeografía de de nuestra región de una manera más clara. No se ve ni maíz, ¿verdad? En los nombrecitos, no importa, pero lo que quiere decir es que tenemos una estructura bien clara acerca de las regiones avifaunísticas de la Baja California en este caso. ¿Me pasa la que sigue? Podemos ser, todavía, nosotros avanzamos en el tiempo, ese fue el primer artículo. Aquí les tengo 3 maneras de percibir las relaciones biogeográficas en una sola región a través de 3 métodos distintos. El primero, el cuadro de la izquierda, lo que nos dice es, si yo sobrepongo, como he estado haciendo, todos los mapas de distribución de las especies en esa región que yo seleccioné, cuáles son mis patrones de riqueza y endemismo. Y ahí están esos mapas de colores y sombras muy bonitos. Los 4 cuadros de en medio, lo que me están diciendo es, si yo utilizo un algoritmo de parsimonia, ¿cuál es la estructura biogeográfica de la región? Y dentro de cada uno de los cuadros, ustedes ven, hay un arbolito. Eso nos está diciendo la estructuración biogeográfica de cada uno de estos píxeles y nos da mucha idea, ¿sí? Nos da mucha idea de cómo se están comportando la distribución de especies de acuerdo a diferentes maneras de presentarse que se refieren a la geografía, a la ecología, a la propia historia de las regiones. El cuadro de la derecha es el mismo set de datos, pero con un análisis fenético, es un análisis de clúster, ¿sí? En el que no hay parsimonia. Y entonces, otra vez, nos dice, aquí en el de en medio vemos un reflejo de la historia. En el de la derecha vemos un reflejo de las condiciones ecológicas. ¿Sí? Esas cosas de interpretar, podríamos hablar un día entero de este tipo de papers. Pero a lo que voy es, vean los datos base de los que he partido, ¿no? Que son los mismos. Sencillamente estoy jugando con ellos porque tengo preguntas bien concretas. Me pasan la que sigue, por favor. También me puedo ir al pasado, y esto me encanta. Esa sí, la que sigue. Esa que estaba bonita, del Google Earth de 1492. Me pasa la que sigue. Esa era mi ciudad en esa época. Eso que ven ustedes ahí en medio del lago, pues no se ve por ahí, no puedo marcarlo, pero esa islita que está conectada por unos como hilitos era la Ciudad de México, Tenochtitlan. Yo les estoy transmitiendo más o menos de las montañas que están aquí un poquito a la izquierda, hacia el sur oeste. ¿Sí? Podemos jugar a la máquina del tiempo. Pásame la que sigue, esa era nada más para jugar con ustedes. ¿Sí? Esta reconstrucción me gusta mucho. Podemos movernos con esos juegos de datos, con diferentes métodos al pasado y al futuro, utilizando diferentes análisis. Por ejemplo, este es un artículo que hicimos también ya hace algunos años, con base en los cambios de uso de suelo con un grupo de córvidos. Y lo que estamos viendo más o menos aquí son modelos de nicho ecológico hacia el pasado, utilizando el cambio de uso de suelo, y viendo cómo la distribución total de cada una de las especies ha ido disminuyendo en función del deterioro del uso del suelo. Entonces, las partes negras de los mapas son las áreas que se mantienen, las áreas grises son áreas que desaparecen. Entonces, esos son primeros enfoques. Otra vez utilicé los datos de los especímenes, los datos de los observadores, y los hago jugar con otro grupo de datos que tengo a la mano, que son los cambios de uso de suelo. ¿Me pasas la que sigue? Por favor.
Puedo jugar al futuro y yo tengo metodologías que me permiten evaluar los posibles áreas de distribución en los diferentes escenarios de cambio climático. Sí, ese es un artículo muy, muy clásico también de hace muchos años que realizamos. Y vean, tenemos dos ejemplos de estos crásidos. Uno, que es esta chachalaca, que en un escenario de cambio climático su área de distribución se expande hacia las zonas grises. Y tenemos el caso del pavón, del Juan Cornudo, en el que en un escenario de cambio climático lo único que queda son los puntitos negros, o sea, le decimos bye bye al cornudo. Son hipótesis, insistimos, nadie tiene la bola de cristal, me pasa la que sigue, pero finalmente son herramientas que nos están pidiendo muchas personas. Fíjense, este mapa es de lo más interesante. Yo tengo sitios muy bien muestreados y a lo largo de escenarios de cambio climático pasado, yo puedo extrapolar los valores de cambio que hay en esos sitios bien muestrados hacia todo el territorio nacional. Lo que nosotros hicimos fue medir escenarios de pérdida y de ganancia de especies y de recambio total, que es el mapa grande, es el que importa que vean. ¿Sí? Jugué con esos mismos datos. Jugué con un algoritmo que me mide la completitud de los inventarios, que son los cuadritos que ustedes ven aquí, y los extrapolé hacia las condiciones ecológicas de otros sitios. Y lo que nos dice este análisis es que miren, el cambio, con esos escenarios de cambio climáticos de los últimos años, el recambio de especies en las zonas rojas es altísimo, en las zonas verdes es muy bajo. Pero lo que estamos viendo es un proceso del que nosotros a lo mejor somos parcialmente o muchamente culpables y que nos está lanzando alertas y semáforos de este color, del color rojo. ¿Sí? Fíjense lo que están haciendo mexicanos bárbaros. ¿Sí? Me pasa la que sigue, por favor. Quien pide a gritos nuestros datos es la comunidad de la conservación. ¿Sí? Los conservacionistas quieren que sepamos, de acuerdo a esos escenarios de cambio climático y de cambio de áreas de distribución, cuáles especies están en peligro, cuáles poblaciones están amenazadas y si el enfoque que nosotros estamos utilizando es el adecuado para designar esas especies prioritarias en las que basamos muchos de los esfuerzos de conservación, que es de lo que trata este paper. Me pasa el que sigue. Esta es viejísima esta diapositiva, pero lo que nos dice es, mira, ¿cuántas especies endémicas hay en cada región si utilizas diferentes conceptos de especie? Hay cambios importantes y el que haya ocho especies endémicas de acuerdo a cierto punto de vista en estas islas, las vuelve una prioridad de conservación. Necesitamos esos datos. ¿Sí me pasa la que sigue? Me interesa saber cómo se comportan la diversidad de aves de ciertos ambientes, este es algo muy reciente, de los bosques tropicales secos, en escenarios de cambio climático y cómo se comportan en función de las áreas de conservación que existen ya actualmente. ¿Me sirven o no me sirven? Y este escenario ecológico para este grupo de especies que habitan en esos bosques secos es tristísimo. ¿Sí? Las zonas de alta riqueza de especies exclusivas y características de este ambiente están fuera de las áreas de reserva. Pásame la que sigue, por favor. ¿Qué sucede con las áreas de alta riqueza de especies endémicas bajo ese mismo escenario de la conservación en áreas de reserva ya existentes? Otra vez, vean, aquí abajo tienen la leyenda de los colores de áreas de alta riqueza de especies endémicas y tienen ahí nasurado las áreas de reserva existentes. Otra vez estamos fallando. Bueno, yo no sé, estamos fallando o no, seguramente sí. Lo importante es que este es un mensaje que nosotros tenemos que enviar a quien toma esas decisiones, ¿verdad? Nosotros estamos proveyendo la información científica. Eso, oiga, señor, por favor,
de ese cuento, usted que decide cuáles son las áreas de reserva, que tenemos esta información científica, úsela, por favor, úsela. No es nada más para el placer de los papers de Adolfo Navarro y sus colaboradores, ¿verdad? ¿Me pasa la que sigue? Este es un mapa de las priorizaciones de aves. Y otra vez, no sé, otra vez se ve bastante poco, perdón, pero los colores más rojos son áreas que están priorizadas en más lugares de categorización, que si son Ramsar, que si son áreas de endemismo, que si son todo este tipo de clasificaciones de áreas prioritarias. Y otra vez estamos fallando. Regiones que tienen un montón de priorizaciones desde muchos puntos de vista quedan fuera de las regiones prioritarias para conservar. Información que los humildes ornitólogos les estamos proporcionando a los tomadores de decisiones. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ya para terminar, y estoy pateando mi récord de no echar rollo, cada pajarito muerto que haya en una colección, cada pajarito que observamos en el campo, nos está dando un montón de información, ¿sí? En muchos frentes, ¿sí? De información geográfica, información de tejidos, información de sus parásitos, información de su comportamiento. Ese es vital. Las colecciones científicas son algo invaluable con todas sus nuevas variantes que tienen ahora y que debemos seguir propiciando para el conocimiento de áreas tan ricas y tan diversas como en las que nosotros vivimos. Ustedes están mejor que nosotros. Ya les dije que a mí me da envidia verde y malosa y mala onda. ¿Me pasa la que sigue? Toda esa información en conjunto con la chamba de todos se vierte en la información que nosotros como investigadores de la diversidad biológica proporcionamos al mundo. A través de libros, a través de papers científicos, a través de papers de divulgación, ¿sí? Tenemos una obligación de estar pasando nuestro conocimiento hacia todos aquellos usuarios que la necesiten. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Hay un mensaje aquí, y me voy a tomar un minuto. No lo podemos hacer nada más nosotros así porque bajo el Espíritu Santo, que también es un ave, y nos iluminó. Requiere que los gobiernos y los países hagan esfuerzos para que nosotros, los científicos de la diversidad biológica, podamos motivarnos a generar esa información. Esta gráfica miren, es el número de papers sobre ornitología que han aparecido en los últimos años. Yo ahora sí que no alcanzo a ver, déjenme ver si la veo aquí en la mía. ¿Sí? Es desde 1950, es que no veo nada, desde 1950 a la fecha. La gráfica de puntitos, la curva de puntitos, significa los papers que tienen autores no mexicanos. Y la gráfica gruesa significa los papers que tienen autores mexicanos a través del tiempo. Quiero que vean el comportamiento. Y eso sucede, yo creo que en todos los países de Latinoamérica. De ser la ciencia de la ornitología casi exclusiva de investigadores extranjeros durante muchos años, ya se ha vuelto una ciencia que dominan los papers de los autores mexicanos en todo tipo de revistas, desde las más top y las más nice hasta las más humilditas. Pero las diferentes gráficas, las diferentes barras verticales que ven aquí, nos están representando diversos esfuerzos que el gobierno mexicano ha hecho para motivar la investigación científica. ¿Sí? Son los incentivos. Por ejemplo, la aparición de CONACYT, que es nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Que es una entidad que da fondos para hacer investigación. La aparición de las becas para que las personas hicieran sus posgrados tanto en México como en el extranjero. ¿Sí? El SNI quiere decir el Sistema Nacional de Investigadores, el sistema de becas para los investigadores mexicanos. O la aparición de CONABIO, ¿sí? Que es la entidad de gobierno encargada de la recopilación y coordinación de la información de biodiversidad, que también da dinero.
y al final el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, que también busca incentivar la investigación científica. No, no hay un análisis estadístico preciso, pero si ustedes ven, cada una de estas acciones ha tenido repercusión en la motivación y en la generación de más investigación científica sobre aves, que ustedes dirían, las aves, aquí predico, todos estamos convencidos que estudiar aves es lo más divertido e inteligente que uno puede hacer en el mundo. Y entonces, y estamos contribuyendo a la ciencia nacional. Si me pasas la que sigue, y este es el último comercial, si me pasas la que sigue, por favor. Y esto es pura vanidad. Esto ha repercutido en que un análisis que hice en 2017 sobre la productividad en ornitología de las universidades del planeta colocó a la UNAM en el 8º lugar mundial. Eso fue sorpresivo, sorprendente, pero también refleja que la seriedad del trabajo ornitológico no es de mi grupo, es de muchos grupos de la universidad, de los ecólogos, de los que estudian aves marinas, sí, de los que estudian biogeografía, en fin, somos un gran equipo de ornitólogos en la UNAM, ha repercutido y tiene un papel importante en la investigación ornitológica mundial, y eso nos da mucho orgullo. Es mi dosis de nacionalismo al final de mi plática, y si me pasas la última, lo único que me queda, y rompí mi récord increíble, es agradecer a todos los que nos han dado dinero. No lo hubiéramos podido hacerse. A todos mis alumnos actuales, pasados, que muchos de ellos ahora ya son mis colegas y otros quieren ser mis jefes ya. No importa, así es la vida, así funciona la ciencia. Me pasa la que sigue. Pero sobre todo, si de algo estoy orgulloso, es que en mi laboratorio han realizado estancias, he colaborado o trabajo con a gente de muchas partes de Latinoamérica que me han ayudado, a pesar de que el Perú salió pocas veces ahí en mis mapas. Sí, yo he tenido la fortuna de colaborar con todos estos personajes, algunos sigo colaborando con ellos y algunos ya son mis jefes para para tener yo esa visión de que la ornitología del área neotropical es lo más encantador que uno puede hacer. Y con esto termino, creo ya lo logré. Tiravanti, muchas gracias por invitarme, por escucharme y estoy dispuesto a que me bombardeen. Muchísimas gracias por oírme. Muchísimas gracias, Adolfo, por tan interesante charla magistral. No pudimos haber elegido un mejor tema para iniciar este congreso. Ojalá sí les haya parecido. Gracias. Bueno, quiero aprovechar, como lo mencionó ya Adolfo, yo tuve la oportunidad de conocerlo en una expedición que desarrollamos en Ayacucho, por la selva de Ayacucho, en la que se hizo colecta de especies con la Universidad de Kansas también. A continuación, antes de dar paso a la ronda de preguntas, quiero aprovechar para hacer mención de nuestros auspiciadores. Queremos agradecer al Ministerio del Ambiente, al CERNAM, a GEF, al proyecto Amazonía Resiliente, al PNUD, a Viridis Tours, a Tangara Music, a Bosque de Churumazú, a Candes, al Jardín Botánico de Missouri, al Instituto del Bien Común, a Ulcumano Ecoloch y a Market Galván por su apoyo para este congreso. Bien, a continuación voy a leer algunas preguntas que nos ha dejado el público a través de la plataforma. En primer lugar, el doctor Luis Polac Velázquez menciona: doctor Navarro, felicitaciones por su ponencia. ¿Qué criterios se deberían utilizar para definir las variables ambientales para diseñar la distribución potencial de una especie? Esa pregunta nos dejó el doctor Luis Polac. Bueno, muchas gracias, doctor Polac, muy conocido para la ornitología. Pero mire, lo que nosotros hacemos actualmente es que no todas las especies tienen los mismos requerimientos ecológicos. Generalmente lo que hacemos es un estudio concienzudo de, primero, la correlación de variables.
Yo creo que ese sería una primera aproximación. Las variables ecológicas que están disponibles a través de diferentes bancos de datos como World Map y WorldClim y etcétera, etcétera, tienen a veces mucha correlación. Nosotros elegimos variables que no estén correlacionadas unas con otras para disminuir el ruido estadístico. También es posible seleccionar para cada especie condiciones que nosotros conocemos le son más propicias o son más determinantes en su ciclo de vida de acuerdo a lo que conocemos de su propia historia natural, ¿no? La presencia de cuerpos de agua, la presencia de regímenes de temperatura, de lluvias particulares, las condiciones climáticas que existen en ciertas regiones del mundo, si son aves migratorias, durante la época que están en esa región. ¿Sí? Entonces hay todo un sistema estadístico de seleccionar las variables. Yo creo que una primera aproximación valiosa es utilizar dentro de un sistema de modelaje todas las variables en un principio. ¿Sí? Y eso nos va a dar una primera hipótesis de cómo se comporta la especie dentro de un área, una región en particular en la que nosotros queramos hacer nuestro estudio. Esa es la mejor manera, ¿no? Al principio como una primera aproximación. Ahora los modelólogos son muy delicados, muy sutiles y son muy exquisitos estadísticamente. Hay maneras de ir refinando los análisis, ¿no? Eso sí, el mejor resultado va a ser cuando nosotros tengamos una hipótesis distribucional y vayamos al campo a comprobar que efectivamente nuestra predicción fue correcta, ¿verdad? Eso es algo que todavía nos falta hacer. Gracias, doctor Pollack. Ojalá le haya yo contestado su Bien, pregunta. gracias Adolfo. Ahora voy a pasar a leer la siguiente pregunta de Sergio Nolasco, que menciona, ¿estos mapas de registros y modelos de distribución se actualizarían de manera regular? Sí, nosotros tenemos un compromiso con Conavio de hacer eso, ¿no? Siempre estamos a expensas de que se hacen nuevos descubrimientos distribucionales y que pueden ser reflejados en los mapas. Hay una cosa importante. Este tipo de modelos estadísticos del nicho, lo que modelan son la distribución nuclear de la especie. O sea, al final lo que tenemos son las condiciones ecológicas que la especie prefiere, lo voy a decir entre comillas, de acuerdo a la información que nos dan los puntos de presencia. Este método tiene cierto poder estadístico de mostrarnos cuáles puntos de presencia de la especie salen de esa distribución nuclear principal. Por lo tanto, pueden ser datos de vagrantes, pueden ser datos ocasionales, pueden ser datos erróneos. Y entonces nuestros modelos tienen ese poder de ver que muchos de esos puntos son datos extralimitales y eso es parte de las condiciones reales de distribución de las especies. ¿Sí? A veces las aves migratorias van migrando y les viene el huracán y se las lleva al otro lado del país, ¿verdad? Entonces aparece el registro ahí, la especie del Caribe ahora está en el Pacífico y se hace una laraca tremenda, ¿no? Porque apareció y la publican y todo, pero hay que entender que son condiciones fuera de la normalidad ecológica de la especie, ¿no? Y eso no sirve, pero sí, de todos modos tenemos ese compromiso de irlo actualizando, ¿no? Perfecto, muchas gracias Adolfo. Ahora voy a pasar a leer la siguiente pregunta de Francis Van Oort, que menciona, muy interesante Adolfo, pensando en los clubes megadiversos y las peleas de feria taxonómicas, ¿cómo conciliamos conservación y ciencia con intereses políticos o incluso intereses científicos particulares? No sé si he leído bien la pregunta. Híjole, no, pues ahora sí, el dedo A en ver, la llaga, yo ojalá lo supiera. Sí, realmente existe un puente roto muchas veces entre lo que hacemos los investigadores con lo que requiere hasta las personas que viven en la localidad donde estamos trabajando o cómo comunicamos nosotros hacia los diferentes usuarios o tomadores de decisiones nuestra investigación científica. Yo creo que lo que está pasando ahora es lo que debe ser. Alguien lo dijo al principio que está en las presentaciones de la apertura del Congreso, estamos en una ciencia multidisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria y de multitud de personajes. Yo creo que conforme nuestra investigación científica la hagamos conectar con personas que tienen otras especialidades, otras evidencias, otros puntos de vista, vamos a lograr construir esos puentes.
Yo soy un ornitólogo y soy un biólogo evolutivo, no me piden que sepa mucho de política, pero sí necesito encontrar a quien me ayude a construir ese puente, que es el ornitólogo que sabe de política, y ese se va a comunicar con el político. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es una cadenita, que es lo que tenemos que hacer. No, no queremos hacerle de todo porque fallamos. Yo considero que mi trabajo es de ornitólogo científico y eso es lo que me gusta hacer, es lo que creo que hago más o menos bien o menos mal, pero no puedo hacer el trabajo del economista ni del sociólogo. Sí, tengo que ayudarme de ellos. Entonces, para mí esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? El mismo Francis nos pregunta cómo hacemos taxonomía que aporte a gobiernos para una conservación eficaz o qué sugerirías a los nuevos científicos en ornitología. Tal vez esta respuesta es toda otra conferencia, nos dice. Saludos. Puede ser, puede ser. Pero mira, al menos en nuestro país, en México, los taxónomos somos muy consultados para las políticas y los listados de especies en peligro, para los listados de CITES. ¿Sí? Se abren foros generales en los que o a veces nos preguntan directamente para opinar con esas bases científicas, ¿no? De hecho, CITES utiliza un esquema taxonómico que consensó para las aves entre todos los que estamos trabajando en diferentes puntos de vista taxonómicos, ¿sí? Y decidió que el BirdLife International era el que tenía las menos deficiencias taxonómicas por punto de vista y que era el más adecuado para las políticas de conservación. Entonces, así me voy a salir del video porque ya está mi internet avisándome, perdón. Bien, no te preocupes, Adolfo. Acá tenemos una pregunta más de Óscar González Medina. Él pregunta, estimado doctor Adolfo, ¿qué concepto de especie se debería manejar para conservación y manejo? ¿Biológica, filogenética o depende del caso? Miren, yo creo que todas las especies deben estar regidas por un mismo concepto. Y creo que en mi caso, ese es yo, Adolfo Navarro, el concepto de especie filogenético es el que me da la mayor información sobre los resultados de la evolución, de la diversidad. Para mí, sí, el concepto biológico está viciado por un montón de cosas. Sí, que lo que ha llevado es a subestimar la diversidad biológica y eso no nos conviene en esta época de pérdida de diversidad. Entonces es mi opinión personal, es el que me gusta, es el que yo practico y a través del cual yo hago mi investigación, ¿verdad? Y ha resultado bien. Hay un artículo muy interesante, no se los puse, lo hicimos con un conjunto de investigadores argentinos, con Sara Bertelli, que seguramente muchos de ustedes conocen, a ella, a Sara, y Claudia Zumik, en el que vimos cómo la resolución de las áreas de endemismo importantes para la conservación es mejor cuando utilizas un concepto más fragmentador, más splitter como el filogenético. Entonces, lo que queremos es información biológica, ¿sí? Y que sea relevante y producto de la evolución. Por eso, ese es el que me gusta, ¿no? Perfecto. Fernando Angulo nos pregunta por interno, qué nuevos criterios taxonómicos se aplicaron para la lista de México, que dio más de 100 especies nuevas? Que fue el concepto filogenético de especie, justamente, ¿no? Ese fue, así generamos nuestro listado base. Ese lo hemos ido cambiando de acuerdo a la evidencia nueva que hemos tenido, ¿no? La evidencia genética, básicamente, ¿sí? La evidencia de cantos, y se va ajustando, ¿no? Al final, yo les voy a decir una cosa, ¿no? A lo mejor está mal que lo diga yo. Ahorita estamos trabajando en una nueva actualización de qué tanto hemos tenido razón, a pesar de que nuestro artículo ha sido vilpendiado, pisoteado y escupido por muchas gentes. Ahora hemos estado comprobando que hemos tenido razón en la mayoría de los casos, con base en evidencia de otras fuentes, nuestra y de otros. Entonces, eso va a venir pronto. Este es un artículo que estamos acabando, en el que vamos a mostrar qué tanto se parece nuestra primera hipótesis con lo que tenemos actualmente, ya con toda esa información extra, ¿no? Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, tenemos también comentarios de Manuel Roncal. Qué interesante ponencia, muchas gracias. El doctor Luis Pollack agradeciendo la respuesta, perdón, sobre su consulta que había realizado.
Tenemos a Rocío Rojas del Jardín Botánico de Missouri. Muchas gracias por brindarnos tan excelente ponencia. Les agradezco mucho. Irwin Smith, totalmente de acuerdo. Excelente ponencia, muchas gracias. Son los comentarios que están llegando al chat de la plataforma. Y bueno, si alguien hubiera alguna pregunta más, si no, pues agradecerte, Adolfo, por tu tiempo que te has tomado. Como te dije, te hemos hecho madrugar el día de hoy para que puedas estar con todo el con placer, nosotros. con todo el gusto. Y bueno, como te digo, tengo el agrado de conocerte. Tenía el sueño de tenerte aquí en Oxapampa, ir a pajarear, ir a conocer las rutas contigo, pero bueno, ya habrá oportunidad. Ya habrá tiempo. Habrá que pedir el nuevo congreso nuevamente para de aquí a 2 años para intentar otra vez. Está bien. Lo único que pido es que no me vuelvan a dar de comer cuy. Todo lo demás puedo hacerlo. Sí, allá la señora en Ayacucho, la verdad que nos trató muy bien con toda la comida. Bueno, personalmente quiero resaltar lo interesante de tu charla, sobre todo en la parte que mostraste de las colecciones biológicas y su importancia, ¿no? Porque mucha gente a veces, digamos, los mira de una manera que pueden causar. Sin embargo, la gran utilidad que nos dan a cabo en base a un solo espécimen es infinito, ¿no? No solamente en el momento en que se hace la colecta, sino, digamos, a futuro, ¿no? Sí, yo creo que bueno, pues Corvidi es un ejemplo claro del valor que tiene las colecciones biológicas, ¿verdad? Definitivamente. Y pues bueno, yo trabajo en un museo, o sea, yo entiendo del valor y de la importancia de hacerlo. Yo motivo a las personas que no tengan esos prejuicios, ¿no? Los ornitólogos que trabajamos con especímenes tenemos también códigos de ética muy serios y trabajamos con preceptos personales y académicos y profesionales serios. Entonces, como yo les mostré ahorita, de la utilidad de esa información, no solo para mí, sino para cualquiera que la necesiten. Correcto. Bueno, nuevamente darte las gracias, Adolfo. No, muchas gracias a ustedes. Yo de veras les agradezco muchísimo la invitación. Listo. Para informar al público que a las 10:30 estaremos iniciando nuevamente con la ronda de ponencias orales con el primer bloque de la mañana, así que los invitamos a estar atentos. Recuerden que va a haber 2 salas paralelas en las que se llevarán a cabo las ponencias. Pueden revisar ustedes la agenda en la parte inferior de la plataforma para ver, digamos, los temas que sean de su interés. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor Adolfo y esperamos volver a verlo en una nueva oportunidad para seguir conversando de aves. Mucho gusto y aquí estaré pendiente de cómo se desarrolla el Congreso. Gracias a todos, gracias a todos. Les vaya bien, doctor Adolfo. Me voy a mi siguiente junta. Cuídense mucho. Perfecto. Adolfo, un saludo. Gracias, Tomás, Fernando.